Estando ya en directo. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí por el momento con Iván Onandia, con Aaron Fernández. Muy buenas tardes a los dos. Y vamos a presentaros tanto el máster como el especialista universitario en neuropsicología infanto-juvenil que organizamos en Ítaca Formación junto con la Universidad de Distancia de Madrid que lo acredita. Así que, en primer lugar, os voy a dejar con el director académico, Iván Arandía, doctor en Psicología Clínica y de la Salud y máster en Salud Mental y Terapia Psicológica por la Universidad de Deusto, profesor asociado de la Universidad del País Vasco desde 2015 y profesor colaborador de la UOC, la BIU, UNIR y que desde Psicología Morevieta lleva una trayectoria que conocéis mucho, muy interesante y poco a poco se van a ir uniendo, en este caso Ana Fátima Gómez también. Y por ahí tenemos a Aarón del Olmo, viejo conocido y viejo amigo de esta casa, que ya os presentará Iván. Así que, Iván, adelante, todo tuyo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenos días sobre todo también porque habrá quien vea esto en diferido y bueno, pueda estar en un país incluso diferente. De hecho, hemos tenido muchas solicitudes de información desde el otro lado del charco, así que saludos por aquella zona. Bueno, ¿qué pretendemos con esta breve presentación? Pretendemos un poco sentar los fundamentos, los pilares de lo que va a ser el máster, el por qué este máster destaca sobre el resto de másteres que hay hoy en día. Y bueno, quizá empezamos por aquí, ¿no? Este es un máster de neuropsicología infanto-juvenil que ya de por sí supone un rara avis porque hay pocos másteres en neuropsicología infanto-juvenil y de habla castellana, como quien dice, ninguno o casi ninguno. Hay alguno que ha salido últimamente, pero bueno, la mayoría de... Cuando nos preguntaban los alumnos, ¿no? Esto ahora no supongo que tendrán la misma experiencia que yo, nos preguntaba muchas veces por másteres de neuropsicología, siempre nuestra tendencia era a darles referencias de másteres de neuropsicología generalistas o de adultos. Entonces, en un momento determinado, cuando surgió esta oportunidad, creímos muy necesario no solo hacer un curso, que el curso sí que hay muchos, sino hacer un curso con suficientes créditos o con dijéramos, con las suficientes clases, la suficiente formación, y para eso necesitábamos un máster con el número de créditos que diera un poco solvencia al neuropsicólogo infanto-juvenil, ¿no? Luego, además, vimos la necesidad de que muchas veces los neuropsicólogos nos quejamos de que algunos compañeros, ¿no? O algunas, sí, compañeros con los que trabajamos habitualmente en la práctica clínica no tienen conocimientos de neuropsicología infanto-juvenil, no teniendo base, obviamente, psicológica, ¿no? Como pueden ser maestros, orientadores o incluso, pues, terapeutas ocupacionales o otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces también vimos la oportunidad de poder conjugar todo y poder generar una formación transdisciplinar en la cual incluyéramos todo tipo de formaciones. Obviamente, esta formación, a día de hoy en España, esto es indudable, ninguna formación específica habilita para la neuropsicología, pero obviamente sin base de psicología, ejercer la neuropsicología supondría cuanto menos temerario porque hay muchos procesos o muchos conocimientos que no están en este máster que se presuponen que no están dados. Entonces, hay procesos, por ejemplo, evolutivos, de los cuales hablaremos muy poquito, y esto, pues obviamente, si alguien quiere ejercer la neuropsicología clínica infanto-juvenil, debería de complementarlo con el grado de psicología, cuanto menos, ¿no? Pero sí que veíamos interesante el hecho de que otros compañeros tuvieran esta formación, porque a menudo trabajamos con una mira que es muy diferente porque tenemos formaciones muy diferentes. Entonces, para mí es importante que esos compañeros conozcan de dónde partimos, cómo hacemos las evaluaciones, por qué se evalúan procesos, por qué algunos procesos en algunos trastornos otros, ¿vale? E incluso pues tuvieran formación en cuanto a poder informarnos, a poder analizar, ¿no? Neuroimagen o poder hacer informes más o menos solventes, ¿no? Y por eso hemos generado una formación que yo creo que es muy redonda y muy integral y que además yo creo que es una de las características más salientes del máster. Tiene aspectos que ningún otro máster tiene, ¿no? Pues eso, ¿no? En la conformación del informe, que quizás en los últimos años pues se ha ido integrando un poco, pero aparte de los trastornos, por ejemplo, conocer la historia, la exploración más neurológica, que esto lo dará más María José Más,
Es decir, nos metemos en no solo el terreno de la neuropsicología infanto-juvenil, sino muchos de los terrenos circundantes dentro de lo que podíamos abarcar en cuanto a formación. Y en cuanto al otro punto fuerte de este máster, a mi entender, supone el hecho de que todos los profesores que integran este claustro formativo, absolutamente todos, tienen un bagaje clínico indudable de años, no solo de formación y bagaje formativo, sino también de experiencia clínica, ¿no? Y a mí me parece eso imprescindible en cualquier claustro, en el sentido de que todos los que integramos este claustro tenemos muchos años de experiencia clínica. De ahí parte el máster, es decir, no es un máster en el cual lo principal sea el contenido, sino para mí es un máster en el cual lo principal es la práctica clínica. A menudo, cuando leemos libros o artículos científicos, se nos hace muy difícil extrapolar o en cierta manera, discernir el color, el matiz, ¿no? De todo aquello que se va diciendo en un libro en un caso real. Y aquí lo hacemos al revés. Venimos profesionales de los casos, que atendemos casos clínicos en los cuales el material básico se da por adelantado y las clases que se dan magistrales pretenden ser una ampliación o incluso, una de las premisas que tenemos en este máster es que los alumnos nos destrujen, ¿no? Saquen de nosotros, en cuanto a preguntas, en cuanto a estimularnos, saquen de nosotros contenidos más allá de lo que puede ser por lo que se pueda leer en manuales. Y eso, en realidad, bajo mi punto de vista, solo lo puede hacer un profesional clínico, dado que, pues bueno, el investigador, por ejemplo, pues tiene mucha base a nivel de teoría, pero luego la práctica clínica sabemos que todo lo que hay en el manual no se traslada, ¿no? De hecho, poco se traslada y no existen los casos de manual, ¿no? Entonces, es un poco las tres patas o tres puntos que a mi entender, tenían que configurar este máster y en el cual nos hemos basado para la elección de los profesores, para la elección de los contenidos y para el enfoque también o la filosofía en este sentido. Y entrando más en aspectos prácticos, bueno, este máster, yo cuando hablo de máster hablo indistintamente de máster y especialista. En este caso, el máster y el especialista se diferencian únicamente en las prácticas. El máster tiene unas prácticas de 400 horas, el cual el especialista no las tiene. Y luego, pues los trabajos difieren un poquito, pero tampoco tienen una diferencia sustancial. Por tanto, cuando me refiero a máster, me refiero a los dos. ¿Por qué hemos generado dos vías? Pues muy simple. Había muchos compañeros que decían que querían aprovechar esta oportunidad para formarse en neuropsicología infanto-juvenil o para refrescar sus conocimientos, dado que venían de másteres generalistas o dado que venían formados autodidácticamente y querían, pues eso, ¿no? Venir a las clases. En ese sentido, hay muchos profesionales que están trabajando y que no les interesan las prácticas tampoco, ¿no? Y que tampoco las necesitan porque llevan muchos años trabajando. Entonces, querían, en ese sentido, poder tener una formación en la cual tuviera la parte de docencia, ¿no? La otra parte común es el trabajo de fin de especialista o fin de máster, ¿vale? En el sentido de que los dos tienen un trabajo muy similar, pero la duración de las clases van desde febrero hasta octubre, en ambos casos. En cuanto a las prácticas, empezarán en septiembre-octubre, ¿vale? Dependiendo un poco de las necesidades del alumno y también de las necesidades del centro al que haya sido asignado. Eso es un proceso que se hablarán en tutorías. Y luego en octubre tendremos la última clase, que aquí en este sentido también es como un punto fuerte para nosotros, porque es una clase en la cual realmente no es una clase, es un módulo completo, que es un taller experiencial, dijéramos, de evaluación, de intervención, en el cual estaremos Aaron y yo, entre otros profesores que también se acercarán esos días. Y entonces ahí empezará un poco la idiosincrasia del máster en cuanto a que a partir de septiembre-octubre el trabajo de fin de especialista y de máster pues irán un poco síncronos. Empezará, si mal no recuerdo, en enero y las prácticas empezarán entre septiembre y octubre hasta enero-febrero en el caso del máster, ¿vale? Esos son un poco los aspectos más formativos. Y yo creo que más o menos a nivel básico lo he explicado un poquito. No sé si Aaron quiere aportar alguna cosa más así en cuanto a las cosas que hemos ido comentando. Esto nace hace un año, más o menos, hace 8 meses, 9 meses, si mal no recuerdo, a principio de este año. Ya llevamos casi 12 meses trabajando en el tema, no es un asunto que se genere en poquito tiempo. No sé, ¿quieres aportar alguna cosa, Aaron? Yo sí, si me permites, Iván, llevamos más de 1000 peticiones de información y sí quería comentaros un par de cosas técnicas que muchas veces nos preguntan, ¿no? Por una parte, el máster es online, aunque ese taller que comentaba Iván va a poder ser o tanto presencial como seguido en streaming, pero todo el desarrollo del máster
excepto, lógicamente, las prácticas online, con lo cual el especialista, que como decía Iván, nos ha preguntado mucha gente que está en la práctica clínica y no le interesaba actualizarse a nivel de contenidos, y por eso ofertamos la posibilidad de un especialista universitario, regulado, como os decía por ahí, acreditado por UDIMA, y ahí tenéis el Real Decreto que está pasando por debajo vuestro, donde se regula esta formación permanente de posgrado. Eh, de manera que el alumnado que en un momento determinado no puede entrar en directo va a tener cada una de las sesiones grabadas. Es decir, tanto siempre os recomiendo estar presencialmente porque creo que es muy interesante el poder hablar, debatir, compartir situaciones que se nos producen en la práctica clínica con las docentes y los docentes de la formación. Pero de todas maneras siempre lo vais a tener grabado durante la duración del máster a partir de la celebración de cada una de las clases. Como decía Iván, tanto para el trabajo fin de especialista como trabajo fin de máster vais a tener la posibilidad de que os van a tutorizar ese trabajo. Y la forma de evaluación que se hace a través de cuestionarios tipo test y ese trabajo fin de especialista en su caso o la memoria de práctica más el trabajo fin de máster. Son cosas que normalmente nos preguntan por cuestiones de horario, aunque hemos intentado que sea lo más compatible posible con el trabajo. De hecho, la mayoría son tardes de viernes, sábado o domingo. Y bueno, aparte de saludar a María, hola María y ahora Ana Fátima, eh, a partir de aquí os dejo yo no molesto y os dejo lo que tú vayas dirigiendo, Iván. Sí, el trabajo de fin de especialista y de máster, y ya les voy a dar paso a María y a Ana Fati para que cuenten un poco su parte, que se me ha olvidado un poco comentar, va a ser en forma de pequeñas entregas. Es decir, el objetivo de ese trabajo de fin de especialista y de máster es llevar a cabo la evaluación y la propuesta de intervención, obviamente propuesta de evaluación y propuesta de intervención, de principio a final. De forma que la primera entrega sería una revisión bibliográfica de ese tema. Bueno, la primera entrega sería una propuesta, obviamente, que es un aspecto un poco más formal. La primera entrega per se sería una revisión bibliográfica un poco de trastorno que se sospecha en ese motivo de consulta o de los trastornos que se sospechan en esos motivos de consulta. Y luego se empezaría aún con la parte pues, de evaluación, asentada obviamente la bibliografía previa, resultados esperables o resultados incluso que se hayan podido obtener en el caso de personas que pueden materializar esa intervención, esa evaluación, y posteriormente una propuesta de intervención y finalmente unas conclusiones y también una propuesta de post-intervención de cara a que se pudiera chequear que realmente la intervención ha tenido efecto o no. Eso es un poco el trabajo de fin de especialista y de máster, para que la gente lo sepa. Y se va a hacer en forma de entregables en el sentido de que se van a ir entregando cada una de esas partes en unos plazos de días concretos. Creo recordar más o menos que tienen cada entrega entre 15, 20, 25 días, cada una de ellas, y el director les va a ir dando feedback de cada una de las partes de cara a que la entrega final pues ya esté, dijéramos, todo integrado y sea simplemente corregir lo que se ha ido observando en cada una de las entregas y completar un poco el trabajo. Y la final, obviamente, será una defensa delante de un tribunal, ¿vale? Esto también será en streaming, como todas las clases, excepto el último módulo del que hemos hablado, que ese será presencial. Para aquellos que lo quieran, se podrá seguir igualmente en streaming, pero es recomendable que vengáis presencial, dado que se harán cosas que sean muy manipulativas y tangibles. Y la defensa también será eso, en streaming, delante de un tribunal, el cual también tendrá parte de responsabilidad la nota final que se le dé a ese trabajo de fin de máster. No sé si me he explicado, se me ha olvidado alguna cosa. Pues ahora, si os parece, Creo que hay un tema más, perdóname que se me había pasado, disculparme los tres que estáis a la espera de intervenir, pero también otra de las preguntas habituales es la elección de centro de práctica, cómo se va a hacer la adjudicación de los centros de práctica, que también creo que es interesante. sí, hay un listado de centros de prácticas ya, en torno a 50, si mal no recuerdo, que han suscrito o están de acuerdo en colaborar y ya tienen toda la información en ese sentido. Entonces se intentará ir haciendo matching entre los alumnos y un poco su ubicación geográfica y repartiendo en función de eso. Pero siempre y cuando la prioridad la va a marcar siempre el momento de la matriculación. Es decir, cuanto antes se matricule la persona, más probabilidad va a tener de elegir el centro en el cual quiera hacer sus prácticas. De manera que si está cubierto, pues tendrá que elegir de lo que quede sobrante o incluso
Obviamente, esto es una opción que siempre se da en el sentido de que si se quiere intentar un convenio con un centro que no esté en el listado por lo que fuere, pues se hablará con el alumno. Con el alumno y con el centro que se proponga. Vamos. Esto en Sudamérica también pasa un poco lo mismo. Hay algunos centros de prácticas ya más o menos metidos en ese listado. Pero en este caso sí que es importante que, bueno, pues que el alumno un poco nos dé más referencias a nivel geográfico de centros alrededor, porque el conocimiento es en ese sentido mucho menor. Otra de las cosas de prácticas que no he dicho es que estamos dando preferencia a aquellos centros cuyos tutores puedan ser neuropsicólogos acreditados, en el sentido de que luego esas horas se puedan acreditar debidamente para el proceso de acreditación de la Comisión Nacional de la Especialidad, obviamente, en este caso, de solo psicólogos, porque es un requisito previo. Entonces, en ese sentido, se está dando facilidades. Incluso hay algún sistema que ya comentaremos en la reunión inicial, por el cual si alguien quiere acreditarse esas horas siendo psicólogo, pero por lo que sea su tutor no está acreditado, pues bueno, facilitaremos también una supervisión bajo esas prácticas con unos criterios específicos de cara a que puedan ser testadas y acreditables, ¿vale? Y antes ya de que empiecen a hablar los que saben más, decirle a todo el mundo que el máster empieza en febrero, con lo cual estamos en pleno proceso de matriculación. Así que, adelante. Bueno, y si os parece, pasamos, voy a ceder la palabra a Ana Fátima Gómez, que nos explique un poco su parte, y yo luego voy a ir completando. La clase de Ana Fátima es un poco rara avis, muy típico también en mis proyectos, también Aaron lo sabe, y es un tema que no está habitualmente en los másteres de neuropsicología, y mucho menos los de neuropsicología infantil, como es el trauma y su perfil neuropsicológico, su afectación cognitiva, o llamémosle como quiera. Todo tuyo, Ana Fátima. Gracias, Iván. Bueno, pues como bien dices, ¿no? Es un tema bastante, bueno, muy poco abordado, casi nada abordado desde el ámbito de la neuropsicología, sin embargo, es muy relevante, ¿no? Porque dentro de los perfiles neuropsicológicos propios del trauma, ¿no? Vemos mucho solapamiento, pues, con otros trastornos del neurodesarrollo, de los que tanto Aaron, María o tú bien sabéis, como puede ser el TDAH, incluso algunos aspectos cognitivos similares al TEA, ¿no? Entonces, bueno, generar, aparte del bagaje y proporcionar, pues, información sobre lo que tendremos por trauma complejo en la infancia y dentro del marco de las familias, también abrir un poquito esa necesidad, el debate de la necesidad de realizar un buen diagnóstico diferencial, pues precisamente con otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, un poco el tema va por ahí, ¿no? No solo ofrecer ese bagaje teórico, sino también que nos metamos ya un poco en conciencia, que dentro de la entrevista clínica tengamos también en cuenta estos aspectos, ¿no? a valorar. Y el otro tema que me proponías también es un melón dentro de la neuro, ¿no? Que es acercar el campo de las altas capacidades, pues, a la clínica, ¿no? Que siempre se ha abordado desde el ámbito educativo. No sé si... Pregúntame... Dime. Si podrías explicar un poco los objetivos que hay en cada uno de ellos. El de trauma se ha explicado mucho, sobre todo en el de alta capacidad y sobredotación. Vale, en trauma básicamente voy un poco con los dos, ¿no? En trauma la idea es, bueno, diferenciar, porque aunque se habla mucho de trauma, ¿no? Es un concepto amplio y difuso, porque también tanto en los artículos como en los manuales se mezcla mucho el concepto, ¿no? Si es trastorno, diferenciar entre trastorno por estrés postraumático, trauma complejo y trauma del desarrollo. Entonces, un poco la conceptualización, parte la neurobiología del trauma, su relación con el apego y hemisferio derecho, bases neuroanatómicas, neuropsicología del trauma, toda la parte de evaluación, recogida de historia clínica, instrumentos e intervención. Ese sería un poco el esquema a grandes rasgos del tema de trauma. Y con respecto a altas capacidades, bueno, pues también un poco entrar en el debate, ¿no? ¿Qué entendemos por altas capacidades?
la definición, ¿no?, que engloba, aunque aquí en España pues ya sabéis un poco que hay mucho infradiagnóstico, está muy poco detectado. También hay un lío porque dependiendo en qué autonomía te encuentres, pues los criterios, ¿no?, para el diagnóstico pues cambian mucho y varían, de forma que, por ejemplo, aquí donde me encuentro yo en Galicia, puede ser considerado altas capacidades y en Madrid no, por ejemplo, ¿no? Entonces, entrar por ahí, una revisión un poco de cómo han evolucionado las teorías y el concepto, ¿no?, de alta capacidad y sobredotación. Lo mismo, las bases neuroanatómicas, bastante sobre neuropsicología de las altas capacidades y evaluación y un poco intervención, pero dándole un poquito ese twist, ¿no?, ese giro, no quedándonos solo en la parte educativa, ¿no?, metiéndonos eso en la necesidad del equipo multidisciplinar y lo que puede aportar la figura del neuropsicólogo, ¿no?, en estos perfiles. Eso te iba a decir. En este sentido, no hemos hablado tampoco de que junto al máster irá también un manual que estamos ultimando en torno a la neuropsicología infantil-juvenil. Y precisamente en tu capítulo, que es alta capacidad de sobredotación, una de las cosas que hemos visto... Perdón, Iván, cuando tú hablas, Diana puede cerrar el micro porque os acopláis los dos, ¿vale? Una de las cosas que nos hemos encontrado precisamente es la falta de estandarización o la falta de programas estructurados de intervención. Esto es súper interesante y quizá, no sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido, en que da todavía más realce o da todavía más importancia o da todavía más significatividad a la neuropsicología, de tanto en cuanto, precisamente sin tener programas de intervención específicos en alta capacidad y sobredotación, es todavía más imprescindible conocer el perfil neuropsicológico del alumno que lo padece entre comillas, que lo tiene, porque para mí es una condición más que un trastorno en sí mismo, en general. Entonces, me parece súper interesante esa parte de tu clase. Sí, además, bueno, se me olvidó antes comentar, ¿no?, un poco también la comorbilidad, ¿no?, que va unida a la alta capacidad, ¿no? Pues lo mismo, perfil TEA, ¿no?, TDAH, la confusión si son, no son, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos mucho que aportar y que es un campo muy poco explorado, como decía, ¿no?, casi siempre está relegado al ámbito educativo. Incluso dentro de este, pues... los programas, sí, hay mucho en Estados Unidos, pero aquí se queda todo en lo teórico. Realmente la práctica cojea mucho, ¿no? Bueno, y ya para terminar contigo y te dejamos poderte marchar a estas horas, en el tema del trauma, una de las cosas también que me parecen súper interesantes es que precisamente, en ese caso me he encargado de ese capítulo, pero que lo que tenemos es todo, el 95%, muy relacionado con la edad adolescente tardía, dijéramos, y adultez, pero muy poquito con qué pasa con ese niño y cómo se neurodesarrolla, ¿no?, en ese sentido, cuando existe un daño, podríamos decir neurológico, aunque no sea relativamente orgánico, ¿no? Y a mí me parece también muy interesante. ¿Cómo lo vas a abordar en este sentido? ¿Cómo lo enfocas? Pues efectivamente, como dices, un poco lo que se encuentra, la mayoría de los artículos ya, primero, mezclan mucho terminología, ¿no? Y casi todo te lo encuentras más del trauma complejo, poco, pero sobre todo en edad adulta o las secuelas, ¿no?, en edad adulta. Entonces, un poco mi idea también es incidir bastante, ¿no?, en esos temas evolutivos que tú bien comentabas al principio, ¿no?, en la psicología del desarrollo, ¿no?, y cómo estas experiencias adversas, sobre todo en periodos críticos, ¿no?, del neurodesarrollo, a edades muy tempranas, principalmente en los 2 primeros años de vida, cómo pueden ir marcando y alterando toda la trayectoria del neurodesarrollo y, por supuesto, afectando a la citoarquitectura cerebral, entre otras cosas, ¿no? Una de las cosas que me hizo decantarme por Ana, en este sentido, sobre todo para estos dos temas, sobre todo para trauma, es su base también de formación en cuanto a sistémica. Entonces, yo siempre he abogado porque los neuropsicólogos tengamos una formación que sea más transversal y no solo basada en daño cerebral o basada en el daño neurológico. Y creo que la parte de trauma y la parte de TDAH también, creo que nos lo demuestra, y la parte de TEA, quizá todos los trastornos, ¿no? Pero quizás
a menudo el sufijo psicología, los psicólogos a veces se nos olvida cuando somos neuropsicólogos, entonces aquí me parece que es muy importante que quien diera también la parte de alta capacidad y sobredotación, que si nos quedamos solo con la parte neuro, pues sería un poco absurdo porque tampoco hay neuro, en el sentido de que no hay neuro puro a nivel de conocimiento, y esa transversalidad de poder tener un conocimiento a nivel educativo y a nivel de relaciones incluso escolares, ¿no? De lo que surge en la alta capacidad también, de las experiencias que existen, me parece muy, muy interesante. Nada, muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros. María, también sé que estás en época de inanición. Cuéntanos un poco tu parte. Bueno, tú abordas la parte del TEA, en tu caso voy a hacer un poco un resumen, luego tú amplías lo que te parezca. En tu caso compartes la clase, porque el módulo es extenso, son todos los trastornos y condiciones, con María Merino. La idea un poco, creo que en algún momento lo he comentado contigo, si no, ahora te estás enterando por el directo, pero la idea un poco de combinar las dos es precisamente que María Merino es muy psico, y ella lo reconoce, además no tiene ninguna formación específica en neuropsico, pero sin embargo tiene una especialización muy alta en cuanto a la tipicidad, la tipicidad dentro del TEA, o sea, la tipicidad dentro de la tipicidad, en el sentido de que tiene mucha formación en 06, que tú también la tienes, pero también en lo que respecta a mujer. De hecho, integra también la mesa de estudio del TEA Mujer en AETAPI, que es una de las asociaciones de TEA en España. Entonces, me parecía muy interesante la combinación entre las dos. Ella va a hacer la parte un poco más de diagnóstico diferencial, ¿no? de especificidades del TEA en la mujer. Tú vas a hacer toda la parte de neuropsico. Cuéntanos un poco los objetivos, cómo lo abordas. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno, disculparme primero porque estoy a medio gas, a nivel de voz estoy así un poco con hilito de voz, pero bueno, intento explicarme lo mejor posible. Bueno, el planteamiento del módulo, como bien decías, para mí la verdad es que es un honor el compartir el módulo con María, porque mira, aquí las dos creo que hacemos un pack, un combo que cubrimos de manera bastante, ¿no?, completa lo que es el mundo del TEA, desde la neuropsicología, desde la psicología, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva de factores de riesgo, de detección temprana, tanto de valoración, de evaluación, de diagnóstico diferencial como de intervención. Entonces, creo que de esa manera la elección fue bastante acertada en ese sentido, porque creo que lo que nos aportamos la una a la otra complementa el módulo. Como decías, mi parte mi parte del módulo, lo que voy a abordar yo es, digamos, lo más neuropsico. Obviamente, como estoy de acuerdo contigo, no sé si antes o después, pero bueno, somos psicólogos también, entonces, bueno, la neuropsicología va de la mano con la psicología siempre, por supuesto, y eso creo que se va a intuir en todo el módulo, la necesidad de percibir al niño desde todas sus funciones, todas sus áreas de desarrollo de una manera global, y que necesitamos prestarle atención tanto a las funciones cognitivas en sí, al desarrollo de estas funciones cognitivas dentro del TEA, como a toda la parte emocional, la parte conductual, la parte temperamental, la parte familiar, la parte escolar, ¿no? y todo esto, tanto a la hora de la evaluación como de la intervención. Entonces, mi parte del módulo, como decía, empieza un poco asentando las bases neuroanatómicas, genéticas, un poco qué es lo que hay ahora mismo. Ya sabemos que esto se va moviendo por días, ¿no? Por días, por semanas, por meses, y va cambiando significativamente entre un mes y otro. Así que, bueno, intentaremos que en ese momento tengamos lo último de lo último para presentárselo al alumnado, sabiendo siempre que, bueno, que nos queda mucho por saber, que sabemos mucho más que hace 20 años, pero que nos queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por saber del funcionamiento del cerebro de una persona con TEA y por supuesto, bueno, ya si nos planteamos las causas o los porqués, ya ni hablamos de eso. Luego plantear, claro, ya desde la perspectiva neuropsicológica, ¿no?, digamos, de cómo hilar qué le pasa al cerebro de una persona con TEA, cuál es su funcionamiento, cómo se relaciona esto con el funcionamiento cognitivo, ¿no?, con la realidad luego de su día a día, de cómo se enfrenta y cómo procesa la información.
e intentar reflejar si se pueden trazar, o la idea es un poco plantear perfiles típicos, entre muchas comillas, cognitivos que nos podemos encontrar entre las personas con TEA, con luego, como bien dices, con todas sus atipicidades, con todas sus excepcionalidades posibles, ¿no? Dentro incluso del propio perfil del niño con TEA, incluso de la misma franja de edad y con el mismo diagnóstico, la misma clasificación, nos vamos a encontrar con niños de perfiles muy diferentes, pero bueno, que siempre en la valoración neuropsicológica de funciones cognitivas nos puede ayudar en el diagnóstico, además de luego ayudarnos a trazar el perfil de intervención, ¿no? Los objetivos de intervención. De ahí lo hilaríamos con cómo nos ayuda esto, como decía, a hacer una buena base, una buena evaluación neuropsicológica en un niño con TEA. Y aquí estaba muy de acuerdo contigo lo que planteabas al principio, ¿no? Que una cosa es lo que dicen los manuales, los artículos de qué es lo que hay que hacer para evaluar a nivel de neuropsicología a un niño con TEA, y yo luego siempre digo en mis clases que a veces me da la sensación que esos artículos, no sé quién los ha escrito, pero desde luego no ha visto a mis niños con TEA, ¿no? Entonces, a veces podemos perfectamente acogernos a un protocolo de valoración maravilloso de los que tenemos establecidos en la bibliografía y maravilloso, funciona, pero otras muchas veces no. Entonces, un poco esa idea también quiero dejarla recogida y poder transmitirla al alumnado de qué hacemos en esos casos en los que parece que no se puede valorar nada, o a veces llegan informes de profesionales diciendo no se puede evaluar por falta de colaboración, por falta de comprensión, por falta de atención, etcétera, etcétera. Bueno, pues incluso en esos casos podemos evaluar. No podemos hacer una evaluación observacional, cualitativa, recogiendo desde todos los entornos, y podemos extraer funcionamiento cognitivo, ¿no? Muchas veces a base de inferencias, por supuesto, pero sí que podemos deducir cuál es ese funcionamiento. Y por último, hilar esto con, vale, una vez ya tenemos clara el perfil neuropsicológico del niño, el diagnóstico diferencial de TEA, ¿qué hacemos con la intervención? ¿Qué hay a nivel de intervención? Bueno, mejor dicho, de lo que hay en intervención en TEA, que sabemos que tiene evidencia, que tiene un carácter, un cáliz, digamos, o unos pilares neuropsicológicos, en realidad, aunque llevemos 50 años utilizándolo sin que sea neuropsicológico como tal, ¿no? Y me voy a la filosofía Teach, en principio donde los haya de la intervención en los niños con trastorno espectro del autismo, que realmente si leemos todas sus fortalezas nos basamos en el perfil neuropsicológico de un niño con TEA. Y luego, ¿qué hay más allá? ¿No? ¿Qué se ha ido creando? ¿Qué programas que poco a poco se va planteando desde la neuropsicología más pura, digamos, desde esos programas pues, de intervención en atención, de funciones ejecutivas, a nivel de flexibilidad, de planificación, concretamente adaptándolo al perfil de los niños con TEA? Que ya anticipo que mucho no hay, y como bien decía Ana Fati, lo que hay es en Estados Unidos, obviamente en población angloparlante, y desde luego en España tenemos muy poquito, por no decir nada, estructurado, estandarizado, que realmente tenga evidencia o suficientes estudios como para plantearlo. Entonces, esta es un poco la perspectiva de todo el módulo. No sé si espero haber transmitido bien la idea, y no sé si hay alguna cuestión a desarrollar. Sí, te voy a meter un poco de presión. Es uno de los de una de las clases o de uno de los temas que más expectativas han levantado, y yo de las que más he recibido preguntas, interés, y te voy a decir más, además, muchas preguntas e interés en este módulo específico, en este tema específico, que se me va siempre los términos módulo, tema, es un follón, tiene que ver con especialistas que llevan muchísimos años trabajando en TEA, que precisamente que estéis tú y la otra María, iba a decir, María Merino, en esta clase les hace que quieran asistir. Veremos si el jefe nos deja que la gente asista por módulos, pero ya te digo que es muy probable que tengáis a gente muy especialista o con mucha bagaje en vuestra clase, y bueno, es una presión, pero de hecho, no sé si a ti o a la otra María, que no está hoy, por cierto está en Perú haciendo un curso de TEA también, le escuchaba la frase de si has visto un niño con TEA, has visto un niño con TEA, ¿no? Es muy típico también en vosotras haberos escuchado este tipo de frases. Y
Curiosamente, yo ya sabes que hace poquito hice una revisión en este sentido, en los perfiles cognitivos TEA, y precisamente a Patricia y a mí nos extrañaba muchísimo que de TEA se habla muchísimo, pero sin embargo, poco se tiene a nivel de investigación. Y luego la controversia que existen, no sé si tú también estás de acuerdo en ese sentido, la controversia que existen con los métodos ABA, dado que ¿no? Está la prelación de intervenciones más conductuales por delante de intervenciones más cognitivas, sin entender los procesos cognitivos. Y hay gente como Daniel Millán, por ejemplo, que todo el momento insiste en tenemos que entender los procesos cognitivos de las personas con TEA, porque es que si no, esto realmente no es una intervención, lo que supone es una especie de amaestramiento del niño. No sé si quieres aportar algo en este sentido, qué enfoque le vas a dar. Claro, a ver, yo cuando explico, complicado, cuando explico lo que es la parte de intervención dentro del TEA, es verdad que igual que decía a los alumnos, siempre les digo, una cosa es lo que dice la evidencia científica, pero eso no quiere decir que sea lo único que funciona ni lo único que hacemos en la práctica clínica. Obviamente, como bien dices, lo que hacemos en la práctica clínica tiene que estar basado en el funcionamiento cognitivo del niño, y eso sí que lo basamos en la evidencia, a pesar de que no tengamos exactamente esa intervención en la bibliografía con evidencia suficiente en ese tipo de población, que esto sería otro cantar, ¿no? Pero es verdad que, claro, terapias conductuales puras y duras, ¿no? Digamos como el ABA o como el EIBI, ¿no? Luego ya primos hermanos del ABA que han ido surgiendo un poco en entornos más naturalistas, más funcionales dentro de la perspectiva conductual. Claro, hasta los alumnos, un poco cuando explicamos cómo se trabaja desde ese tipo de perspectivas y cómo se hacen las intervenciones y cómo se plantea la investigación, es fácil entender porque hay mucha bibliografía desde hace muchísimos años en relación a terapias conductuales y terapias farmacológicas, y es porque la manera de observar es obvia, es objetiva. Entonces, es muy fácil, entre comillas, siempre, en trastornos del neurodesarrollo nada es fácil, pero es bastante más fácil evaluar 10 veces seguidas una conducta que es claramente objetivable, 10 evaluadores distintos, que ponernos a evaluar si la persona siente en mayor o menor grado cierta emoción, cierto nivel de ansiedad, cómo lo manifiesta y si este tipo de conducta está relacionado con una inferencia que yo estoy haciendo pero que tú harías otra. Entonces, claro, lo que es conductual y farmacológico tiene muchísimos estudios desde hace muchísimos años. Yo tengo que decir que después de estar formada también en ABA y en ABA funcional, con pirámide educacional y con gente que lleva muchos años en esto, tienen su funcionalidad, nunca mejor dicho, o sea, son terapias que se pueden utilizar bien utilizadas y sabiendo lo que estamos utilizando, que ahí es un poco la cuestión, el quid de la cuestión, y no caer en ese adiestramiento, ¿no? Un poco que estabas planteando, y saber en qué perfil de niño, en qué situación concreta, con qué objetivo, y quizás también cuándo abandonar ese tipo de intervención, ¿no? Como todas las intervenciones de los niños con TEA. Creo que todo está planteado desde una perspectiva clara, con un contexto muy concreto, ¿no? Entonces, como decías, si has visto un niño con TEA, has visto un niño con TEA. A mí no dejan de sorprenderme los niños con TEA. Tres valoraciones esta mañana, 3 valoraciones de 3 niños totalmente distintos, en 3 familias totalmente diferentes, que tienen el mismo diagnóstico, pero no tienen nada que ver, entre comillas. Luego las familias preguntan, y si no tienen nada que ver, ¿cómo tienen el mismo diagnóstico? Bueno, el mismo diagnóstico lo tienen, ¿no? Pero efectivamente necesitan una evaluación diferente y no podemos cortar a todos por el mismo protocolo de valoración, y por tanto necesitan también una intervención diferente, ¿no? Por eso la insistencia en conocer muchas estrategias de intervención distintas, pero siempre partiendo de cuál es la realidad del perfil del niño con TEA, cuál es su perfil cognitivo y cuál es su manera de procesar la información, porque al final muchas veces distintas conductas nos las están explicando los mismos pilares, ¿no? Esas teorías de la coherencia, de la débil coherencia central, del funcionamiento cognitivo, al final de la teoría de la mente, nos explican, si no el 100%, el 90 y muchos por cien, pero cuando las unimos todas, ¿no? Entonces, creo que es imprescindible, y la verdad es que me halaga mucho que profesionales que lleven muchísimos años en esto, seguramente más que yo, estén interesados y motivados, porque creo que demuestra al final que esto es importante, seguir formándose, seguir aprendiendo los unos de los otros, porque creo que es muy enriquecedor el seguir aprendiendo de todos los profesionales,
y siempre seguir dudando un poco, ¿no? de lo puedo hacer mejor o puedo entenderlo de una manera mejor o qué otras técnicas novedosas hay en este sentido. No sé si te he respondido a todas las preguntas que tenía. Sí, yo creo que sí. Y de hecho aquí insisto en el combo, me parece muy importante. Yo, además, cuando os lo planteaba a vosotras, os decíais, son muchas horas para cada una de nosotras. Sí, creo que se os va a quedar corto el fin de semana en sí mismo. Porque María también tiene otra parte que es, tú estás muy, muy especializada en 0,6 y en un poquito más de 6, pero María en adultos también tiene formación, que este no es el objetivo aquí, pero claro, para poder entender cómo se van derivando los diferentes procesos cognitivos a lo largo de las diferentes contingencias que va teniendo el niño, me parece muy interesante también saber cómo se termina, ¿no? esa fase, y seguro que incidirá mucho en ello. Y en los adolescentes más tardíos, en recursos incluso comunitarios, sociales, que en eso, en Autismo Burgos, María trabaja muchísimo. Entonces, yo estoy encantado de teneros a las dos, ya lo sabes. Y me irían vosotras al fin del mundo. Bueno, pues ya está, te dejamos que puedas comer tranquilamente y estas cosas. Gracias a vosotros. Bueno, Aarón, estás siempre metido en todos los fregados conmigo, no sabes con quién te metes. En este sentido. De hecho, se me ha olvidado comentar la parte de María. María incidía también en quizás menos de lo que suele hacerlo habitualmente, pero incidía sobre todo en la parte que tiene la familia, en las intervenciones TEA, escuchándole a ella muchas veces, ¿no? Cuando hacía este programa formativo y escuchando las burradas que se hacen muchas veces en las intervenciones TEA, una de las burradas que se hacen es no integrar en la etapa, sobre todo 0,6, a mí me parece importante que esté más allá también, pero sobre todo en la etapa 0,6 no integrar a la familia dentro de la intervención. Entonces, una de las clases, la última clase del módulo 4 de los trastornos, a mí me parecía imprescindible que alguien como Ramón estuviera dándonos, profundizando, porque obviamente esto es transversal, pero profundizando en el tema de la familia y su papel en la intervención. No solo como coterapeuta muchas veces, no solo como extensor de la intervención, psicoterapeuta porque nos aporta muchas cosas, extensor de la intervención porque llevan a casa muchas cosas que luego tienen que replicar o seguir practicando y nos traen a consulta muchas cosas, sino porque además es que tienen que estar ahí. No se entiende una intervención 0,6 si no es con la familia. A mí me parece, esta clase me parece una maravilla y otro de los puntos diferenciales que no encuentro en másteres generalistas, obviamente porque tampoco hay lugar a ello en cuanto a número de horas, pero eso, quería hacer incisión porque luego se me iba a olvidar. Bueno, Aaron, eso, empezamos un poco con los módulos más básicos. Tú has cogido la embajada de moverte de tu zona de confort, irte a la historia de la neuropsicología, nada más y nada menos, un marrón. ¿Cómo lo enfocas? Bueno, pues muy buenas. Ante todo, gracias por la oportunidad, ¿no?, de participar en el máster, ¿no?, y de compartir espacio pues, con gente como Ana Fátima o como María o todos los compañeros que habéis seleccionado para formar parte del claustro, que yo creo que es uno de los grandes valores, ¿no?, que tiene este máster especialista, ¿no? Las personas, como tú decías antes, Iván, que dejan un ratito su parte en la clínica, su vida diaria en clínica, para intentar transmitirlo a personas que quieren formar parte de esa vida clínica. Entonces, por supuesto, pues muy contento de estar aquí, ¿no? Y también un poco esa idea que tú dejabas caer de que esto forma parte de un proyecto más amplio. Esa idea de que la neuropsicología infantil, pues bueno, a veces se estaba tomando como una extensión pequeñita de la neuropsicología en adultos y todos los que estamos en ello sabemos que nada tiene que ver. Entonces, bueno, este proyecto más amplio de tener una formación adecuada para la neuropsicología infantil, tener manuales de referencia para la neuropsicología infantil, es algo mucho más amplio, solo que este máster en sí. Creo que venimos a ocupar un espacio que estaba demandando una formación especializada y tengo la suerte de ser de los que va a hablar al principio de dónde viene la neuropsicología en general y cómo nos va a llevar después a la neuropsicología infantil. Entonces, claro, es una suerte, como digo, poder intentar explicar la legitimidad que tiene nuestra disciplina, que a veces se puede poner o no en duda, según con quién hables, tanto dentro de la psicología como fuera, pero entender nuestras raíces y nuestros orígenes es lo que nos va a permitir después defender de manera teórica y práctica nuestra actividad clínica diaria. Creo que nos hemos vuelto imprescindibles en el contexto clínico, sanitario, educativo y en otras muchos ámbitos de los que también pienso hablar en ese primer módulo, ¿no? En
¿en dónde te vas a encontrar un neuropsicólogo o una neuropsicóloga? ¿Dónde te lo vas a encontrar que deba de estar? No curamos todo, no curamos muchas veces casi nada realmente, ayudamos a vivir mejor con lo que tenemos, ¿no? Pero no hacemos todo, ni solucionamos todo, pero hay algunos ámbitos en los que nos hemos vuelto tremendamente imprescindibles. De ahí la demanda de tanta formación, de ahí que se esté hablando de una especialidad futura. En ese sentido, bueno, pues voy a hablar un poquito tanto de cómo hemos llegado aquí, al hecho de que exista esta disciplina y que esté perfectamente legitimada y sea un itinerario por derecho de la propia psicología, hasta esos ámbitos donde la neuropsicología puede aportar algo. Algunos tan obvios, ¿no? Como la neuropsicología de la parte educativa, ¿no? Como ayudando a esos orientadores, a esos docentes a saber orientar, nunca mejor dicho, una adaptación hacia un niño, hasta contextos menos clásicos, como pueden ser el forense o en un quirófano, en neurocirugía, donde hay gente que piensa que el neuropsicólogo está ahí solo para investigar, cuando realmente está para intervenir, incluso para dirigir algunas acciones de estamentos que técnicamente están por encima. Sin embargo, nos necesitamos unos a otros, tanto en neurocirugía como en otros aspectos. Entonces, bueno, creo que intentaré, sobre todo, cuando pueda abordar ese módulo, generar más ganas, si cabe, a las personas que estén en formación en este máster, más ganas, si cabe, de formarse como neuropsicólogos. Y, sobre todo, ayudarles a orientarse hacia dónde quieren dirigirse y dónde hacer su actividad clínica o educativa, ¿vale? Esa es la idea de ese módulo. Bueno, he partido de ese precisamente porque he dicho que salir de la zona de confort, quizá no lo he explicado debidamente, pero es porque no es habitual escucharte en este tipo de temas. Hay otro tema que sí que nos hablarás y que obviamente no, para mí no podía haber otro más referente que tú, o sea, otra persona en ese tema, como son las afectaciones hemisféricas derechas o síndromes hemisféricos derechos, en los cuales también tú te encargas precisamente de ese capítulo en el manual. ¿Qué hay de esto? Porque es algo tan poco conocido, sobre todo en la psicología, sobre todo en la sociedad, pero es que la psicología incluso en general, cosa que sorprende un poquito, se conoce muy poquito, más allá de los que somos neuropsicólogos. Sí, un poco, volviendo a lo de antes, sí, claro, me saca de la zona de confort hablar de la historia y los ámbitos, porque al final es un poco hacer metaneuropsicología, es hablar de la propia disciplina, ¿no? Y muchas veces, con el ritmo que llevamos de trabajo y de producción científica y clínica, ¿vale? No nos paramos a replantearnos nuestra profesión, ¿vale? Yo creo que esta parte es importantísima, porque cualquier persona que curse este máster tiene que saber salir de él sabiendo explicar por qué es legítima su disciplina y por qué aporta algo. Si no conseguimos eso, que es lo que espero conseguir yo, al final creas personas que hacen cosas sin saber por qué las hacen, ¿no? Como dice Tirapu, emulando a Dennett, ¿no? Esa idea de ser eficaces ignorantes, ¿no? Harán cosas de neuro sin saber por qué. Claro, si me llevas al campo de batalla, me llevas a la parte clínica, yo me muevo mucho con los síndromes hemisféricos derechos, porque a fin de cuentas son los grandes desconocidos, ¿no? No están en las grandes guías diagnósticas, no están en el DSM, en la CIE-10, aunque son perfiles que están ahí, que conforme más tiempo voy hablando de ellos, conforme más gente voy conociendo, más personas los van detectando o los van sabiendo diferenciar de esos síndromes más clásicos, como pueden ser los trastornos de índole atencional o incluso de índole lingüística, en los cuales, bueno, nos encontramos unos perfiles de funcionamiento, de desarrollo, que van a provocar dificultades en el desempeño académico y en la vida diaria, muy centrados en aspectos de tipo motórico y en aspectos de tipo visoperceptivo, ¿vale? Y ahí se abre un campo muy grande que, de nuevo, para mí, legitima la neuropsicología porque habla de un perfil cognitivo que solo puedes detectar desde lo cognitivo. Es decir, cuando tú te planteas el analizar solo la conducta de esos niños, su conducta es tan ambigua y tan equiparable a alguien que tiene problemas de atención o de otra índole, que a menos que te plantees un modelo cognitivo previo que te explique cómo se procesa la información a nivel visual o cómo se automatizan rutinas motoras, algo así como la parte implícita de la memoria, no eres capaz de diferenciar una conducta de otra. Y sobre todo, que puede parecer interesante a modo teórico, ¿no? Sobre todo de cara a intervención, de cara a saber cómo intervenir sin esos modelos cognitivos de base, sin entender el procesamiento visual o de tipo de aprendizaje motórico, tú no vas a diferenciar un trastorno de otro. Y, sin embargo, el trabajo es muy diferente. De hecho, lo que demanda ese niño es tan diferente que a veces yo me encuentro en consulta, por desgracia,
con chavales con 16 años que han sido catalogados de posibles TDAHs, que han ido quemando etapas, que ya llegan con un componente de autoestima emocional muy, muy tocado, que tienen ese perfil y que nunca se ha sabido trabajar desde ese perfil. Se ha trabajado desde el perfil del observable, que era una conducta inatenta o incluso de falta de motivación, cuando simplemente pues, no había un buen procesamiento de la información visual, que suele ser precisamente la forma para compensar los problemas atencionales. Entonces, claro, le estábamos dando lo que no le funciona a una persona que estaba mostrando inatención porque hay algo que no le funciona. Evidentemente, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Mi idea es, por lo menos, plantear esos perfiles cognitivos y también plantear el estado actual de la cuestión. Es decir, por suerte, desde que estamos avanzando en todo el tema del trastorno de aprendizaje no verbal, que es el gold estándar dentro de los hemisféricos derechos, desde que estamos avanzando hay muchas revisiones teóricas, muchos estudios de investigación, muchos de clínica, que están llevando ya en la dirección de que tengamos una etiqueta diagnóstica dentro del DSM que es muy conveniente conocer antes de que llegue al DSM, porque ya está encaminada. Y conocer también, como suelo decir cuando lo comento, los errores que va a tener cuando se introduzca dentro de la guía diagnóstica, porque evidentemente todos sabemos que guías diagnósticas como el DSM o la CIE-10 cometen pequeños errores por intentar compartimentalizar la realidad clínica de forma estanca y taxonómica. Y bueno, conocer ya por qué se va a meter y cómo se va a meter en el DSM nos permitirá diferenciar esa etiqueta de trastorno del desarrollo de la percepción visoespacial, que es lo que nos viene en breve, de lo que es realmente toda la problemática de un niño o una niña con trastorno de aprendizaje no verbal o un síndrome hemisférico derecho. Hay más allá de lo que he comentado de lo motórico y lo perceptivo, simplemente como efecto de que sin lo motórico y lo perceptivo, mi desarrollo como persona a nivel social, a nivel comportamental, va a estar muy modulado. Hay muchas alteraciones que vamos a ver, muchos comportamientos que vamos a ver, quedan bien explicados desde estos síndromes hemisféricos derechos que espero poder transmitiros, ¿no?, a las personas que participéis en el máster, sobre todo para que al final cada vez contemos con más gente preparada para discriminarlos y para saber qué decían las familias y saber qué decían esos niños o esos adolescentes a veces sobre cómo pueden compensar esas pequeñas dificultades que no entienden, porque al final todo lo que es perceptivo o sensorial es propio tuyo. Tú no sabes que está bien o mal o que funciona bien o mal, sino que realmente no puedes compararlo con lo perceptivo de otra persona. A mí como clínico me pasa. Yo no sé cómo un niño percibe, pero hablaremos de pruebas para ver de qué manera detectamos signos que nos permitan ver que no es correcta esa percepción o ese comportamiento derivado de. Esa es un poco la idea de los síndromes hemisféricos derechos, que a mí me encantan, como se ha notado. Y luego habrá gente que piense que hemos metido con calzador las otras partes de esta clase, pero lejos de la realidad, en el sentido de que hay la parte de comunicación y el lenguaje, que son rasgos que a menudo son solapables con algunos síndromes o algunos rasgos de los síndromes hemisféricos derechos. Que no, la gente no piense que, bueno, como Aarón habla siempre del lenguaje, venga, vamos a meter ahí un Frankenstein y le hacemos... No va así. De hecho, tiene todo el sentido del mundo porque cuando hablamos de... Si yo me pongo en clave neuropsico, ¿vale?, tenemos una serie de síndromes neuropsicológicos, ¿no? El síndrome prefrontal del desarrollo, síndrome frontoparietal, que todos más o menos, desde neuropsicología, cuando hablamos con nuestra terminología nos entendemos perfectamente. Sabemos qué signos conductuales y qué comportamiento es esperable dentro de estos síndromes. Siempre desde lo que ha comentado antes María, ¿no?, de la gran cantidad de compensaciones que hay, las grandes diferencias a nivel familiar, entorno, pero podemos más o menos entender un núcleo de funcionamiento que me parece mucho más adaptado que una etiqueta diagnóstica. Bueno, pues en este caso, en este módulo, lo que se ha propuesto es hablar de síndromes hemisféricos derechos más orientados a esa parte implícita, como he dicho antes, perceptivo-motora, y síndromes hemisféricos izquierdos, que son los que tienen que ver mucho con el desarrollo del lenguaje. Ahí el desarrollo del lenguaje sí está muy bien estudiado o reconocido, por lo menos, nadie pone en duda su legitimidad porque es una conducta muy observable. O el niño tiene que hablar de X manera, tiene que tener X gramática, X fonología y puedo observar la respuesta. Por tanto, de ahí tengo un trastorno que sería, en principio, el trastorno específico del lenguaje, equiparable a un síndrome hemisférico izquierdo, que, claro, también merece la pena ser explicado porque suele generar compensaciones opuestas. Si en el caso del trastorno de aprendizaje no verbal, la compensación suele ser verbal, es decir, ese niño que percibe la parte visoespacial de manera anómala
tiende a volverse más verbal en su comportamiento y como modo predilecto de relacionarse con el mundo, el niño hemisférico izquierdo o la niña hemisférica izquierda, que tiene problemas en el desarrollo del lenguaje, tiende a compensar de otra manera, de manera visual. Claro, esto, que es algo que vemos muchas veces en clínica, en esos perfiles asimétricos entre manipulativo y verbal o entre componentes verbales y visuales, son los que luego han llevado a pequeños mitos que tenemos por ahí de que el cerebro se puede separar en dos hemisferios y que uno de ellos hace una cosa, otro hace otra, y que tenemos aquí la creatividad, aquí... De ahí vienen ciertos mitos, pero es innegable que en nuestros niños, cuando una función no se desarrolla por el motivo que sea de una manera adecuada, tiende a haber compensaciones. Lo que haría cualquiera de nosotros, si a mí me soltáis ahora mismo en Japón, empezaría a compensar con signos lo que no entiendo verbalmente. Todos compensamos para adaptarnos en el mundo. La cuestión es que un niño pequeño no sabe, no tiene una decisión de cómo compensar y lo hace de la manera que va consiguiendo durante su desarrollo. Creo que desde este punto de vista no es tan chocante esta dicotomía dentro de ese módulo, a mi juicio. Dentro de que cuando hablamos de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, no nos estamos refiriendo a una literalidad también, que esto es importante que la gente lo entienda, porque no siempre, especialmente en niños, especialmente con lesiones más orgánicas, ¿no? Lesiones más de tipo daño cerebral sobrevenido, pues eso, esas funciones, procesos pueden estar en áreas diferentes y no tener por qué ser literal, pero sí como forma de compartimentar. Lo digo porque a veces tenemos esta ambivalencia o esta paradoja de decir, el DSM compartimentaliza mucho, pero luego, sin embargo, nosotros describimos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. De hecho, no es tal cual, es síndromes de predominio, de afectación, pero no tiene por qué ser así. Lo digo porque tampoco cabía todo ahí en el flyer y lo hemos abreviado. De hecho, es más habitual que nos refiramos a síndromes hemisféricos derechos y no a síndromes de preferencia, daño. Lo digo por clarificar. Que como antes has hablado del DSM, igual alguien dice luego, hombre, pero dices una cosa y luego dice la otra. No, ahí sí tengo que decir, yo hace poco tuve un debate con Santiago Benjumea, con uno de los grandes conductistas radicales, ¿vale? Y le hice ese mismo comentario. El problema que tenemos cuando hablamos en neuropsicología es que a veces somos un pelín ambiguos con los términos, cuando desde la rama más conductista son especialmente pulcros con la terminología, son muy exactos. Aún nos queda mucho en neuropsicología para hablar con cierto rigor cada término que utilizamos. Yo al decir síndrome hemisférico izquierdo, en mi cabeza se enciende la cantidad de perfiles diferentes que hay en función de evolución, en función de etiología, en función de contexto, que encajarían dentro del síndrome hemisférico izquierdo, de predominio izquierdo, vamos a decir así, como tú bien has dicho, ¿no? Es decir, es una terminología que no deja de ser inexacta, porque al final hay síndromes izquierdos de predominio que se deben a un contexto de privado, los hay que se deben a un quiste que aparece en el lado izquierdo y los hay a no sabemos muy bien qué tipo de etiología que retrasa la adquisición del lenguaje. Por tanto, todavía nos falta en neuropsicología algo de pulcritud. Tenemos más que otras ramas de las que llamamos cognitivas o mentalistas, ¿vale? Pero sí es cierto que nos falta esa pequeña pulcritud y, claro, da lugar a malos entendidos. Ni mucho menos mi idea era decir izquierdo o derecho. Por eso he hecho el comentario del neuromito famoso. Realmente hablo de un equilibrio en el cerebro, en el funcionamiento, en el cual diferentes redes, ejemplificadas en hemisferios, pero también en diferentes redes y zonas del mismo hemisferio, se van coordinando durante el desarrollo. Y cuando algo falla en alguna de esas redes, por el motivo que sea, llegan compensaciones que a veces son maravillosamente bonitas y a veces maravillosamente disfuncionales. Ya depende de lo que el entorno demande a ese niño. Bueno, Dime, Iván, que estaba diciendo que yo creo que el público que no haya visto hoy ha visto a gente absolutamente apasionada y a mí me ha interesado mucho lo que he estado escuchando. Creo que además identifico muchos de los problemas del día a día en la clínica y en el ámbito educativo. Entonces creo que la verdad que estoy muy contento de poder estar implicado en este proyecto. Y quería comentar una cosita más antes de que dejemos a la gente o desayunar o almorzar o dormir la siesta, que es el material, aparte de los artículos, de todo lo que se le va a proporcionar al alumnado. Creo que hay un material al que seguramente le tenéis especial cariño y que se está cociendo en estos días. Además, lleva tiempo en cocina, pero además se está terminando de cocinar en estos días. Y creo que es interesante ese material porque es igual que hemos visto de gente muy joven, muy actualizada, muy en el día a día de la neuro y de la psicología, y me alegro especialmente de que no se olviden las dos
esas dos zonas de relación. Creo que hay un material del que tú tienes parte de la culpa y mi amigo Aarón tiene también parte de culpa importante que se le va a dar al alumnado de tanto del máster como del especialista, ¿no? Sí, yo creo que la idea surge hace 2 o 3 años. Al final, a pesar de que Aaron y yo partimos de bases diferentes, ¿no? Él viene más de la psicología más cognitiva, de la psicología más neuropsicología, dijéramos, ¿no? Y yo parto más de la psicología más, si se puede decir, más clínica, y además él tiene mucho más bagaje formativo a nivel transversal, y yo siempre he estado muy centrado en infancia y adolescencia. Yo de adultos siempre digo a mis compañeros que eso para ti, porque no manejo tanto, ¿no? En ese sentido. Hace 2 o 3 años pues, se empezó a barruntar ahí una idea, ¿no? De que había una carencia en cuanto a manuales de neuropsicología. Y es verdad que cuando preguntábamos a compañeros nos decían, ¿no? Bueno, es que hay carencia en todos los sentidos, en formativo, y aquí venimos precisamente a sentar también otro bloque, ¿no? Importante, la formación, pero también a nivel de un manual que no fuera un manual de casos, como es el excelente manual de casos de neuropsicología infantil de Arnedo y otros colaboradores, que hay muchos además en ese libro, y hemos sido fieles seguidores de ellos en todo lo que han hecho. Más neuropediátrico, como puede ser el de Antonia Señat, ¿no? Que está un poco más, además de ser más global, ¿no? Está un poco más enfocado a la parte más neuropediatría, ¿no? A la parte más neuro, dijéramos. Y nos faltaba un poco la parte más neuropsico, la parte más integral y la parte más técnica. Y luego hay otra parte que nos faltaba, creo yo, que hemos intentado imprimirle en ese espíritu de ese manual, que es una parte más crítica, ¿no? Que quizás la mayoría de autores cuando escriben un manual intenta ser muy aséptico y muy riguroso, y a mí me parece muy bien, ¿eh? Pero lo bueno que tiene, o que tenemos los que somos autores libres en ese sentido, y no estamos adscritos a tener que seguir voces, ¿no? Es que podemos generar capítulos de diferentes trastornos, pero diciendo lo bueno y lo malo, ¿no? De la neuropsicología, o lo bueno y lo malo que tenemos en el estado actual, y lo bueno y lo malo de cada uno de nuestros trastornos, ¿no? De hecho, le damos una vuelta completamente. Obviamente, nuestra base tiene que ver con todo aquello que escribieron y trabajaron, Artigas Pallarés, Narbona, ¿no? Un poco en general, pero y también tiene que ver la base, porque a día de hoy sería un poco absurdo no tomar esa base en categorías tipo DSM, en categorías tipo CIE, pero precisamente cogemos toda esa base para decir, bueno, creemos que no debería ser así, hasta el punto de que, por ejemplo, en el máster también se ha traducido, en mi clase, por ejemplo, yo no le llamo la clase del TDAH o el tipo cognitivo lento, ¿no? Le llamo los trastornos de tipo ejecutivo atencional, porque entendemos que a día de hoy hay inscritos algunos que tienen características muy específicas, del que ya hablaremos en mi clase, pero quizá dentro de 10 años tengamos otros. De hecho, por ejemplo, el tipo cognitivo lento es inminente que cambie de nombre y que cambie incluso de propiedades, dijéramos, a nivel de factores. Entonces, claro, hacer un manual que mañana se quede obsoleto para nosotros era una absurdez, y la idea era eso, decir que teníamos hoy en día, bien, pero qué debería de cambiar en cierta manera en cada uno de los ejes que abordamos en ese manual. Muchos de ellos están representados en este máster, pero otros no tienen sentido, otros dijéramos que se adaptan un poco al no directo, ¿no? A la parte de manual. Aquí tenemos otras clases que familia, pues esto no se viene reflejado en nuestro manual, pero sí que hay un capítulo que tiene que ver con la neuropsicología. ¿Por qué el concepto de la neuropsicología? Que esto quizá yo lo intentaré traducir, y Aaron también lo hará en su clase, ¿no? Pero como digo, hay diferentes, hemos intentado traducir todo eso. Llevamos 2 años trabajándolo, 1 año y medio más o menos, y ahora estamos terminándolo, intentando ya por fin darlo fin de manera filantrópica y movidos por la pasión que tenemos por la neuropsicología, porque no es un trabajo que nadie nos haya encargado, y al revés, yo creo que eso precisamente es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, porque si no lo hubiéramos dejado en el primer mes. Y además, pues toda la gente que ha ido colaborando no son la gente del máster, porque al final cada uno tiene sus virtudes en cuanto al directo y al no directo. Entonces queremos siempre sacarle el mejor partido de cada uno de ellos, y además las concepciones y las perspectivas pues creo que no tienen nada que ver, pero hay gente súper potente en ese sentido, y nuevamente todos los del manual tenemos un bagaje clínico muy significativo, que es lo que siempre intentamos trasladar a nuestros proyectos, ¿no? Y ese manual, pues obviamente, eso es, irá junto con la matrícula para que sea el material base del máster. Además de todo ese material que vamos a dar los profesores un par de semanas antes, de cara a que los alumnos puedan
empollárselo y poder llegar a la clase con suficiente solvencia a nivel de contenidos y utilizarlo para estar tranquilos, relajados y poder sacar curiosidades o poder sacar, poder extraer el jugo no solo de los profesores, sino también de los contenidos que tengan los alumnos, de las curiosidades, de por qué pasa esto, investiguemos lo otro. Por eso también el máster está ideado para no hacerse en fines de semana seguidos, sino se hacen en el fin de semana alternos, de cara a que un fin de semana se empolla la materia del fin de semana siguiente y el fin de semana siguiente se tiene la clase de la materia de la semana anterior y va, excepto periodos festivos que hemos intentado que sean lo más libres posibles. Y la otra parte está en octubre también, ¿no? Que también a mí me apasiona la parte de octubre porque creo que también es algo súper diferencial y en lo cual nunca he visto una clase entre comillas, no va a ser una clase, un taller, en el cual compartiremos durante 3-4 días no solo la parte de procedimientos. De hecho, espero, Aaron, que te traigas la maleta esa de juegos y yo también intentaré hacerlo, sino que además luego estaremos juntos en el sentido de compartiremos curiosidades. A mí me parece que compartir siempre entre compañeros, porque aquí, para mí, no somos alumnos y profes, sino somos compañeros, porque cada uno partirá de un sitio diferente, pero estoy seguro de que habrá gente que sin venir de la psico también aporte cosas muy diferentes que nos, por lo menos a mí, cada vez que hay información me pasa, ¿no? Que nos aportan cosas súper diferenciales. Eso, entonces me parece que ese fin de semana de octubre es también un momento clave para poder sacarle más chicha a todos los que nos acerquemos ese fin de semana, en principio a Córdoba creo que está previsto, pero veremos un poco cómo se materializa. Muchísimas gracias a los dos y a María y a Ana Fátima. Creo que habéis demostrado esa pasión. Creo que esa combinación clínica, investigación, estudio siempre es lo más útil para la gente que nos pide formación práctica. Pero además, sin una buena teoría no hay una buena práctica, pero también puede haber muy buena teoría sin buena práctica. Así que agradeceros que estéis esta tarde aquí con nosotros, esta mañana en Latinoamérica. El vídeo lo podréis ver. Lo enviaremos a todas las personas que nos habéis pedido información hasta ahora, en unos días. Y muy buen fin de semana, chicos. Descansad porque a partir de febrero toca tralla, ¿eh? Sí, la verdad que nos hemos metido en buena empresa. Muy bien, nos vemos a partir de febrero. Y dejamos, si os parece, como marca esto, que ya lo conocéis mucho, para cerrar tanto el cartel del máster como el cartel del especialista, que creo que llevan un amplio viaje a través de redes en todo este tiempo. Y bueno, saludos también que nos manda aquí Lourdes. Muchísimas gracias, Lourdes, a Sole, a Denise, que han estado por aquí mandándonos saludos y todos son amigas de mucho tiempo con nosotros. Y os dejo descansar también a vosotros dos. Algunos hacen las maletas esas de juguetes, pero esa quita que está llena de juguetes y de pruebas. Así que yo creo que voy a tener que traer poco peso, pero bueno. Nos vemos. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Chao. Luego.